Pues eso, vamos a hablar de ese premio Nobel colombiano del año 82, que desde aquel momento está considerado, como todos ustedes sabrán, como el autor de la novela más importante en lengua castellana de todo el siglo XX, con 100 años de soledad. Así que no dejen pasar la oportunidad, la entrada, por supuesto, gratuita, a las 7:30 con ese documental sobre Gabriel García Márquez. Vamos a seguir, ya saben que vamos un poquito mal de tiempo, pero estoy segura que vamos a recuperarlo con nuestros siguientes invitados. Y mientras pasan para los compañeros, para el fotógrafo de La Verdad, se los voy a presentar a continuación. Ellos son Carlos Aganzo, poeta, escritor y periodista, director del diario El Norte de Castilla desde el año 2009 hasta hace muy poco, momento en el que asume en el grupo otras responsabilidades como director de Relaciones Institucionales del Norte de Castilla y subdirector de la Fundación Vocento. Carlos va a dialogar, lo tenemos aquí ya también en el escenario, con Santiago Rocagliolo. Él es escritor, guionista, periodista de investigación y asesor político. Es uno de los escritores peruanos más prolíficos e interesantes y sus obras se han traducido ya a 20 idiomas. Así que les dejo con ellos. Gracias. 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 Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Sí, ya sé. Bueno, nosotros somos los últimos, nos toca clausurar, vamos a ser leves, sintéticos, amables y cariñosos, dicho en español, y luego dicho en americano, pues vamos a dar la papaya en este conversatorio y los vamos a, como dicen, a chuchar, como dicen también o a papachar, como dicen los mexicanos, ¿no? Vamos a ser rápido. Bueno, es un lujo tener esta clausura de jornada con lo que realmente importa. Llevamos todo el día hablando de lo que es nuestra lengua, y nuestra lengua es muchas cosas, pero está fundamentada en gran parte, y hemos tenido también una mesa de escritoras, en la fuerza de nuestra literatura. La verdad es que la literatura y la novela con nombre propio es la que está dando esta consistencia y esta fuerza a nuestra lengua. Tenemos aquí a Santiago Rocagliolo, un joven peruano, joven novelista peruano de Lima, que ha vivido una vida un poco movidita, digamos, por alrededor del mundo. Empieza siendo un niño exiliado en México, su padre tiene que salir fuera por Morales Bermúdez, y siendo un niño exiliado en México, cuenta que jugaba con estas camisetas del Frente Sandinista de Liberación Nacional pensando en hacer la guerra popular, pero cuando es adolescente vuelve a Lima, descubre y ve que esto de la guerra popular con Sendero Luminoso se traduce en vivir en Lima, que los españoles también sabemos lo que es vivir con el terrorismo de cerca, apagones, bombas, miedo, que es una palabra que define mucho lo que es su literatura. Da un tercer salto y se viene a España a hacer las Américas, a hacer las Españas, ¿no? Como siguiendo a los grandes nombres de América que han venido aquí, pues a un Gabriel García Márquez o a un Mario Vargas Llosa, pero viene a trabajar a Madrid y hace todos los oficios que puede, hasta que realmente en el año 2006, con Abril Rojo, se convierte en el ganador más joven del Premio Alfaguara de Novela, lo cual le convierte, en cierta manera, en una cabeza visible, ya empieza a ser una cabeza visible de una generación nueva también, que nos ha llevado a hablar en este momento con cordura, pero con cierta realidad, de un segundo boom iberoamericano. No un boom ya de escritores americanos descubiertos en España o puestos en valor en España, sino un boom, que hablaremos luego de eso, de escritores americanos que se comunican también entre sí, que se leen también entre sí, que tienen un gran predicamento en América. Sus novelas, antes de Abril Rojo, en el 2004 hizo Pudor, que se llevó al cine. Después tiene una hermosa trilogía sobre personajes, pues desde Enrique Amorín o a Ismael Guzmán, periodismo, literatura basado en la realidad, y otras novelas, Tan cerca de la vida, Óscar y las mujeres, La pena máxima, y la última, La noche de los alfileres, que yo creo que es absolutamente extraordinaria, en la que por fin entra un poco a hablar de sí mismo, no de sus visiones, sino de lo que él ha sido y lo que ha tenido, y nos la entrega un poco hablando de lo que fue quizás aquella adolescencia en todas estas visiones que él ha tenido. Bueno, tenemos a uno de los escritores de más garra, de más fuerza, con un lenguaje vibrante, nutrido, además de todas estas experiencias vividas y de otros trabajos como guionista, hombre de teatro. Entonces hacen que leerle, y los que lo siguen son legión, son multitud, la verdad, leer a Rocagliolo, pues estemos ante una nueva manera también de literatura hispanoamericana, no aquel García Márquez que descubrimos o aquel Mario Vargas Llosa donde nos sorprendían sus americanismos, digamos, aquí, ¿no? Sino
es una literatura americana global. Y eso para mí es la gran diferencia que ahora estamos viendo, ¿no? Estamos viendo una literatura escrita en un español maravilloso, pero sin influencers de ningún tipo. Es maravilloso, pero una literatura iberoamericana, hispanoamericana, americana, que es la palabra, absolutamente global. Bienvenido y, bueno, gracias. Vamos a empezar. Gracias por todas esas Sí. abrumadoras palabras, por ponerme al final, que impone un poco, después de gente que ha dicho tantas cosas tan brillantes sobre todos los temas en los que espero poder añadir algo. Y por conocernos. La verdad es que Murcia me ha tratado muy bien desde ayer que estoy. Aparte de conocer gente muy interesante, lo he pasado muy bien. Me he reencontrado además con un murciano con el que he trabajado, con el que he contado historias, que está aquí, Jorge Martínez, el creativo, con el que hemos contado también historias. Y, en fin, estoy disfrutando mucho este viaje y les agradezco mucho. Vamos a empezar, si te parece, por el final, que sería el principio, por el miedo. Tú has dicho en algún momento que el miedo nos conforma, que somos nuestro miedo o nuestros temores o nuestras historias. Bueno, yo leyéndolo precisamente, que estés hablando de aquella América que producía miedo cuando tú eras adolescente, me da la impresión que esta América, y hoy se ha hablado mucho aquí, no produce tanto miedo. O sea, es una América que ha superado muchísimas cosas. Estamos en una etapa diferente y eso se nota también en la escritura. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, sin duda. Yo crecí en un país en guerra, acostumbrado a las explosiones de las bombas como algo natural. Parte de la formación escolar que nosotros teníamos era saber que había que poner cinta adhesiva en los cristales para que la onda expansiva de las bombas no reventase las esquirlas contra tu cara. Sabíamos que en caso de explosión había que tirarnos al suelo y abrir la boca para no tener problemas auditivos. Podíamos encontrar cadáveres o encontrarnos en el medio de tiroteos por la calle. Y sin duda eso me acercó mucho a la cultura popular. Lo que tenía que ver con mi vida directamente no era la gran literatura latinoamericana, sino las historias de asesinos en series, las novelas criminales, el terror era lo más cercano a mi experiencia y ha marcado mucho mi escritura posterior. Sin embargo, ahora mismo me alegra mucho que el país del que vengo y los países alrededor son países mucho mejores, mucho más pacíficos, mucho más estables, mucho más democráticos. Y, todavía voy cuando hago promoción en Europa y me encuentro con periodistas que me preguntan ¿y cuál es la situación de la guerrilla en su país? Y tengo que explicarle que ya no hay guerrilla en mi país. No me diga, ¿y cuál es la situación de la dictadura en su país? La verdad es que tampoco tenemos la dictadura y noto que lo decepciono, que está... espera que alguien venga a contarle el infierno que es la vida en otro sitio y no tengo un relato suficientemente infernal. Y me alegra no tenerlo, aunque es muy malo para mi agente de prensa. El lado bueno de que no vender esas historias tan trágicas es que también por primera vez tus libros se están vendiendo muchísimo en América. Y eso es un fenómeno también, en cierto modo, novedoso. Hemos visto antes las estadísticas de lectura, que, por cierto, Perú no estaba estaba los más bajos de los más altos. Pero sí que están vendiéndose tus libros ahí ahora mismo. Bueno, se están vendiendo los libros. El año pasado, y es un fenómeno que está ocurriendo a una velocidad de vértigo. El año pasado fui a la Feria del Libro de Lima y allí había 500.000 de visitantes. Hablaba con el organizador y me decía, cobramos entrada para que solo venga la gente que va a consumir, e igual hay 500.000 de visitantes. Es la primera vez, no solamente en Perú, en buena parte de la región, en la que todo el mundo iba al colegio, tan simple como eso. Claro. Nunca antes todo el mundo había ido al colegio, y eso significa que los lectores peruanos y latinoamericanos tienen 15 años, tienen 17 años, tienen 19 años. Son gente que cada año terminan 400.000 nuevos consumidores de libros y de noticias el colegio y entran en el mercado, ¿no? Es fascinante porque esta gente que está entrando en la clase media, esta gente que está entrando es finalmente la gente que luego tiene que tomar decisiones de por quién vota
Y si es gente que consume información, si es gente que consume conocimiento, si es gente que consume las cosas que traen los libros, es gente que va a decidir mejor también, o eso esperamos. Tú hiciste un experimento interesante que es sacar una de tus novelas, Oscar y las mujeres, sacarla primero por internet, por entregas, al viejo estilo del folletín del siglo XIX, esperando, cuando se esperaba que llegara Dickens con sus folletines, a ver cómo continuaba. Tú hiciste esta experiencia utilizando las nuevas tecnologías y después la novela tenía un recorrido también absoluto, ¿no? Las dos cosas han funcionado. Y me da la impresión que estamos hablando de futuro en español y ha salido aquí el tema de las nuevas tecnologías varias veces, que a veces hemos visto enemigos irreconciliables, nuevas tecnologías, y publicar una novela en papel y venderla, y no es así. En este caso hay un futuro por delante, hay más lectores, muchísimas más lectoras, como hemos visto, y además con una fuerza extraordinaria, más escritores, y luego también mucho más uso de las nuevas tecnologías. Bueno, no tiene por qué ser el contrario, ¿no? Los escritores tradicionalmente le tienen pánico a la tecnología y la consideran un símbolo de todo lo odioso. Eso ha sido algo bastante habitual. No solamente los escritores ahora, los que conocemos. Humberto Eco cuenta que los que se opusieron a la escritura en Egipto fueron los intelectuales, que en ese momento eran los sacerdotes. Los que tenían el conocimiento dijeron que la escritura iba a perjudicar la memoria, que la gente, como todo estaba escrito, ya no iba a querer recordar, y que eso era pésimo, y que iba a ser el fin del conocimiento, y que iba a ser una destrucción. En realidad solamente era una destrucción de su poder como únicos detentores del conocimiento. Era una manera de permitir que más gente accediese al conocimiento, porque ya no había que hablar con ellos. Podías buscar las cosas que estaban escritas. A todos nos da miedo qué va a pasar con nosotros cuando cambia nuestra industria, pero lo cierto es que las nuevas tecnologías están creando posibilidades para contar historias que nunca existieron. A mí me gusta mucho explorar. En efecto, hicimos esta novela por entregas, porque Internet permitía hacer las novelas por entregas como los viejos folletines del 19. Ibas lanzando una entrega cada semana y la gente iba siguiendo. Estoy trabajando también en un guión para audio, una historia larga que el lector, en realidad será un oidor, va a escuchar. Porque antes la radio, las cosas que sonaban solo estaban en la radio, y la radio dependía de las horas, y de tal hora a tal hora hay noticiero, y de tal hora a tal hora hay programa de música. Pero hoy en día tú puedes escoger cuándo y cómo consumes, escuchas y te acercas a esa historia. Y eso hace que tú puedas simplemente producir nuevas cosas diferentes, porque ya no dependes de la audiencia de una hora o de otra hora. Lo mismo está pasando en televisión. También estoy volviendo, había hecho guiones mucho tiempo y estoy volviendo al tema porque las plataformas digitales permiten que tú sigas una serie sin necesidad de que sea la telenovela de las 3 de la tarde, que es lo que hay a las 3 de la tarde, porque el público de las 3 de la tarde ve telenovelas, sino que es algo a lo que ya accedes, como en una biblioteca accedes a los libros, y entonces eso está liberando a los guiones, a las historias de televisión, los está liberando de la audiencia inmediata. Necesitamos poner 2 tetas en la tele porque a esta hora vamos a subir el rating. Ya no es necesario, ya hay consumidores de ficción más sofisticados buscando a cualquier hora las historias que necesitan, y se está configurando un medio muy interesante de muchas maneras, con muchas nuevas maneras de contar historias, muy potenciadas por el hecho de que hablamos un idioma de 500 millones de personas. Los griegos y los búlgaros lo tienen un poco más complicado, porque tienen un claro límite con lo que hacen, porque va a llegar solamente a los consumidores de su idioma. Pero nosotros somos muchísima gente. Hay como 40 millones en Estados Unidos también. Hace un rato, me parece que fue Jaime el que dijo, ¿quién es el que dijo? Que no,
fue Adrián el que dijo, vamos a distinguir latinoamericanos de norteamericanos. En realidad Norteamérica es un país latinoamericano. Hay ahí más gente que habla español que en mi país y que en muchos países de América Latina, y más o menos los mismos que en España. De manera que esto también está rompiendo digamos, durante todo el tiempo. Los libros eran unos objetos físicos que metías en barcos y llevabas a librerías. Ahora ya no hay barreras físicas para un idioma tan grande, y eso está creando muchos espacios interesantes para experimentar y para contar historias. Alberti decía, yo nací, perdonadme, con el cine, y quizá la generación en la que tú estás, el otro día hablando por teléfono hablábamos de un invento que es El Culebrón, que es la serie de televisión con un lenguaje determinado. Podríamos decir de alguna manera, y no hablemos de Internet, sino hablemos de la televisión y de la serie de televisión, que podríamos decir, yo nací, perdónenme, con los culebrones. O sea, y eso influye mucho al leer vuestras novelas, todas las novelas estas nuevas, los diálogos, la forma chispeante. ¿Podría de alguna manera también tener esa influencia, ya no el cine, el viejo cine, digamos, pero sí una influencia clara? También hemos tenido 3 escritoras guionistas acostumbradas a ese lenguaje chispeante, vibrante, ¿no?, que nos da muchas veces la televisión. Bueno, la televisión ha contribuido a que todos hablemos en español, un idioma mucho más unido de lo que es. En inglés a veces, o en portugués, te hacen una traducción para Estados Unidos y otra traducción para Inglaterra, una traducción para Brasil y otra traducción para Portugal. El español está mucho más unificado, entre otras cosas por los medios masivos, particularmente la televisión. Los niños peruanos de mi generación todos hablaban como mexicanos, todos hablábamos como mexicanos, porque veíamos El Chavo del Ocho y decíamos un montón de cosas, que luego ibas a Chile, ibas a Colombia, ibas a Argentina y decías las mismas cosas, y todos teníamos un lenguaje común que nos había dado el Chavo. Y sin duda el producto más que más ha circulado ha sido más estándar, más masivo, quizá, y más estándar y más latinoamericano. Nuestro gran aporte a la narrativa universal como sociedad en realidad es El Culebrón, no la obra de grandes escritores que era individual, sino esto es lo que nosotros, el primer producto latinoamericano del que te hablan cuando vas a hacer. Esto me ha impresionado mucho. En Serbia el año pasado estaba presentando un libro, y lo que ellos sabían un serbio, que sabía de América Latina era que veía todos me decían, yo veo un montón de telenovelas latinoamericanas, no habían leído nunca un latinoamericano, pero consumían estas historias. Fue una experiencia muy divertida escribirlas. Yo escribí telenovelas y escribí luego una novela sobre un guionista de telenovelas. Tienen reglas fascinantes, narrativas, como que nunca debes encontrar al cadáver, porque cuando alguien se muere tiene que morirse de una manera en que el cadáver no se encuentre, porque no sabes si vas a necesitar que resucite. Es decir, verás luego el bajón de sintonía y te dirás, teníamos sintonía por este personaje. Entonces, en realidad no estaba muerto, sino que se perdió en un barco y desapareció en el medio del mar, o huyó porque tenía una deuda con la mafia y volvió. Pero una cosa muy interesante es que las telenovelas, en su absurdo, extraño y fantástica concepción del mundo, y lo pensaba ahora que veía mujeres guionistas en el escenario, las telenovelas han ido retratando, casi sin querer, también los cambios de la mujer en América Latina. La telenovela básica, la telenovela de toda la vida, siempre tiene el mismo argumento. De hecho, eran las que yo escribía, porque yo escribía de las malas. La chica del campo que llega a la ciudad, se enamora del rico de la ciudad y al final se queda con el dinero y el amor. Y ese es el sueño básico, porque el público eran las empleadas domésticas. Eran ellas las que compraban los detergentes, las que compraban los jabones, y la gran mayoría de las mujeres hace 50, 70, 80 años responden a este perfil. Compran detergentes y compran jabones y quieren casarse con el rico y el amor. En los años 70 empezaron a aparecer pequeñas empresarias,
Hubo una peruana muy famosa sobre una costurera, ¿cómo se llamaba esta? Bueno, empezaron a tener pequeños negocios. Hace unos 20 años, con Betty la Fea, ella es una chica de oficina y su problema es el valor estético social, no que quiere el amor y el dinero. Y ella tiene trabajo. Su problema es que la sociedad lo obliga a un modelo de belleza que en el que no encaja, ¿no? Lo cual, hablando de temas globales, ha perjudicado mucho el mercado de la telenovela latinoamericana, porque cada vez más en Rusia, en Grecia, en China, compran telenovelas, sobre todo turcas y pakistaníes, de países musulmanes, porque la telenovela latinoamericana ya no responde al sueño de la mujer conservadora que quería el dinero y el amor. Ya han ido cambiando tanto las historias que en realidad ya hay muy pocas telenovelas latinoamericanas, o por lo menos no de las importantes, que respondan a estos estereotipos. Pero las sociedades, las partes conservadoras de las sociedades aún quieren este estereotipo y se los dan pues, los países con grandes tradiciones religiosas, ahora musulmanas, que son Turquía o Pakistán, ¿no? Nos van a quitar mercado, pero nuestras historias son mucho mejores, la verdad. Sin duda. Bueno, y es una muestra de progreso evidente, ¿no? Y es un retrato del cambio de paradigmas sociales. Clarísima, clarísima, sí. Ahora vamos a hablar un poco de la relación de tus novelas con nuestro país y con las dos ciudades en las que tú has vivido, Madrid y Barcelona, ¿no? ¿Cómo es tu relación con los lectores españoles? ¿Es diferente, es la misma, exactamente igual que los lectores americanos o no? Tú que has vivido aquí mucho tiempo y también te has impregnado aquí de muchas cosas. ¿Tienes relaciones diferentes con unos y con otros? Yo juego mucho con el género, ¿no? Con el thriller, con la novela criminal, pero también me interesa usarlo para hablar de la historia, generalmente de América Latina, a veces también de España, para hablar de las emociones humanas, para profundizar en temas más hondos. Y lo que suele ocurrir es que, sobre todo cuando los temas son políticos o históricas, es que las historias son leídas en Europa como novelas de género y en América Latina como novelas políticas. Y cada uno hace una lectura diferente. Tengo mucha suerte de estar en ambos lados del Atlántico y de ver las dos cosas. Pero en los años desde que yo empecé a escribir, voy notando que así como América Latina tiene como surgimiento de consumo de libros y de historias y de películas, España se va cerrando más en sí misma. España está demasiado, y Europa en general, se va angustiando más por sí misma. Tú cuando ves la lista de libros, sobre todo en no ficción, pero también en ficción, más vendidos, es la lista de las cosas que preocupan a la gente de un sitio, ¿no? Los que compran libros son los que quieren pensar, y quieren pensar en las cosas que le preocupan, desde el yihadismo hasta la guerra civil, hasta los temas de los que quieran pensar. Cada vez más España se piensa a sí misma, tiene menos seguridad respecto al exterior y consume más temas españoles. Pero va pasando también cada vez más con Europa. Toda Europa tiene problemas que antes no tenía y se vuelve a mirar a sí misma y se autopsicoanaliza, ¿no? Es un fenómeno general. Y en tu relación ahora viviendo en Barcelona y hablando de una lengua como la española y de una guerra lingüística, por utilizar una palabra que podamos entender de lo que ocurre en Barcelona, ¿cómo lo vives? ¿Cómo se vive esto en Barcelona? Sobre todo te pregunto como autor que escribe en español, porque bueno, yo lo vivo bien. No es sencillo. Porque todo mi trabajo está fuera. Los últimos años en Cataluña ha habido una gran presión de mucho del público, de la política, también de algunos medios, por poner el énfasis en lo que los separa de España, pero eso también los separa de América Latina. Claro.
cosa que a un nacionalista le importa dos pepinos, porque justamente parte de su mito nacional es ser más europeos que el resto de España. Es una frase que se usa mucho en Cataluña. Con lo cual nosotros damos igual, nosotros nunca seremos suficientemente europeos. Pero llega justamente en un momento en que América Latina tiene una cantidad de mercado, de actividad cultural, que hace que sea una oportunidad perdida para Cataluña. A América Latina le da igual realmente. Es muy grande. Es Cataluña la que se va aislando, ¿no? Los escritores que antes iban a Cataluña ahora van a Madrid y mucho a México. Ese aislamiento no va a perjudicar a México, ni siquiera. En realidad a Madrid le viene bastante bien porque empieza sí. a morder el espacio de capital cultural que tenía Cataluña. Pero digamos, yo lo digo cuando me preguntan. Trato de no hablar mucho de esto porque me expongo a vete a tu país, eres un facha y un montón de cosas que realmente, chicos, si tú quieres seguir por ahí ese asunto. Pero en redes sociales. A mí no me... Eso es en redes sociales, ¿no? Eso es en redes sociales, sí, hay una presión muy Una fuerte. presión física, no, esa no la sientes. No, también se exagera mucho en desde ningún fuera. caso, También se exagera mucho. De hecho, mi hijo va al colegio fanáticamente con su camiseta de la selección española de fútbol. Y yo le digo, niño, estamos del mismo lado, pero no es necesario llevar esta camiseta tanto. Y él me dice, ¿qué quieres, que me esconda? Y digo, lleva tu camiseta. Jamás le ha pasado nada, jamás ha tenido ningún tipo de problema. Juega él y los otros con sus camisetas con las esteladas, se hacen bromas mutuamente. Así como soy muy crítico con lo que el nacionalismo representa para Cataluña, creo que muchas veces desde fuera hay una sensación de alarma social que no hay en Cataluña y que ambos efectos se alimentan, es decir, cada uno hace que el otro se ponga más extremo porque están cada uno metido en su propia fantasía, ¿no? Y de todos los géneros que has tocado, muchos, aguerrido periodista también, con trabajo de investigación potente, guionista, dramaturgo. Al final es una novela la que te sitúa, con un premio importante detrás, sin ninguna duda, pero la que te da esa ventana que te abre tan grande. Seguimos haciendo novelas que empiezan y terminan, no voy a decir decimonónicas como las del siglo XIX, pero siguen siendo novelas, narrativa pura y dura. Y sigue teniendo la novela y el escritor y la escritura una fuerza todavía extraordinaria, ¿no? ¿Qué futuro? ¿Sigue siendo la novela, sigue teniendo esa fuerza? No ha sido desplazada por ninguna otra cosa, ¿no? Estamos hablando de nuestras narradoras también, ¿no? Y de la manera que van penetrando y cada vez más, y con más lectores, ¿no? Siempre va a haber novelas, siempre vamos a necesitar novelas. Siempre vamos a necesitar historias de todo tipo, entre ellas novelas, porque tu acercamiento a una novela es distinto que a una película. Tu imaginación entra mucho más en juego en una novela y es un placer distinto del que tienes cuando ves una película. Tú reconstruyes la cara que tienen los personajes, cómo son los escenarios, y lo haces a partir de tus propias experiencias y de tus propias emociones. Lo que está ocurriendo, sin embargo, con todo esto que hablábamos antes de las tecnologías, es que muchos de los lectores de novelas están yéndose a ver series. O sea, las grandes historias, la gran novela está en televisión en este momento, son las grandes series que pueden tener 7 temporadas. Y las novelas que están triunfando, por lo menos en la crítica global, por llamarla de alguna manera, son cosas como Nausgard o, por decirlo en español, a Milena Busquets, que tienen un contacto muy íntimo con el lector. Porque creo que hay cada vez más un lector que lo que busca en el libro, siempre va a haber un lector de género que quiere novelas de género y que quiere disfrutar con eso, pero a nivel de propuestas más arriesgadas, yo diría que las personas están empezando a desarrollar con los libros una relación casi de confidente. Quieren sentir que es la historia de una persona muy real la que hay detrás del libro.
porque la gran novela y la gran construcción histórica la van a ver en televisión. Se nos termina el tiempo. Una última pregunta que seamos breves para ir acabando. También te pregunto tu experiencia como traductor, o sea, como tu obra traducida. ¿De qué manera las traducciones de tu obra hacen también que nuestra lengua prospere no solamente por los lectores en español, sino por el conocimiento que ellos tienen otras lenguas? Tus obras que han sido traducidas, pues para el inglés, por ejemplo, han contribuido mucho también a que el español, aunque esté traducido y no se lea directamente en español, pero a que esta cultura tenga una fuerza. ¿Cuál es tu experiencia con tus obras traducidas a otras lenguas? ¿Crees que realmente nos aportan, nos hacen avanzar y progresar? Hay una cosa que yo siempre he sufrido mucho, que es venir de un país casi invisible tradicionalmente. Es decir, alrededor de México o de España, cualquier persona en el mundo tiene cosas, tiene imágenes, aunque sean clichés. Si le preguntas a un kazajo, a alguien de Kazajistán, los españoles son toreros y los mexicanos son charros, y los peruanos no tienen ni idea de lo que son. Los países, un país como México, por ejemplo, aparte de su enorme cultura, tiene muchos temas que lo hacen visible. Trump hace visible a México, el narco hace visible a México, claro. La cocina mexicana hace visible a México. Buenos y malos son cosas. Como peruano, nosotros tenemos que ganarnos la visibilidad. Muchas veces me pasa también en estas experiencias con periodistas de otros, sobre todo de países más lejanos, nunca españoles, pero sí europeos, que después de un rato hablándome de mi país tengo que explicarle que está hablando de Chile. Porque Chile tiene este gran monstruo que es Pinochet, que es un tema visible, o sea, que son temas que asocias a los países. Y en ese sentido voy viendo cómo Perú va ganando pequeños espacios, la cocina, temas alrededor que te instalan dentro del imaginario de la gente. Para eso todos los pequeños espacios son importantes y empezamos en los últimos años a trabajar también con los artistas con diplomáticos peruanos, que antes, hasta hace 10, 15 años, su única preocupación era cómo iban a pagar las facturas de fin de mes, y en los últimos años empiezan a tener más libertad de ver otros temas y ven que cultura es donde tu país da buenas noticias. Cuando sales en la página política es que se está yendo muy mal, pero cuando sales en la página cultural es ahí donde salen tus artistas, tu comida, tus películas, tu creatividad, y que por lo tanto nos podemos ayudar mucho. Con Perú llevo muchos años descubriendo qué pequeñas cosas se pueden ir haciendo, y cada vez hay más de muchos sitios, y es bonito también, es bonito formar parte de este trabajo de hormiga, que es ir dando a conocer todas las cosas que tiene un país. Bueno, pues sin ninguna duda la voz de Santiago Roncayolo ha contribuido a que se conozca un poquito más Perú, mucho más también nuestra lengua por todas partes a través de sus novelas. Te agradecemos muchísimo que nos cierres esta jornada. A todos ustedes muchas gracias por su paciencia y nos vamos a comer. Gracias, vamos a comer. Gracias.